Hoy le voy a hablar sobre la aplicación de la derivada de una función dentro de la medicina. Mi grupo está formado por Helen Piqueras, Samira Rueda, Edwin Wong y mi persona, Clara Mengor. Introducción. Entre las miles de maneras de presentar los cálculos matemáticos, la derivada es un elemento utilizado para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier función y el valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. Cuando hablamos de derivadas, en la medicina o en cualquier ámbito de la vida nos referimos al análisis de un punto dado y la razón de cambio de la función en ese punto, siendo de gran ayuda en las ciencias como velocidades, aceleraciones, distribuciones que dependen del tiempo o de la cantidad de materia. Son ejemplos sencillos. La derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La noción de derivada surge al pretender determinar la inclinación de la tangente a una curva en un punto de ella y al dar sentido matemático al concepto de velocidad instantánea. Extremos de una función. Intuitivamente, los extremos de una función son los puntos más grandes o más pequeños de la función en su entorno. A los más grandes los llamamos máximos y a los más pequeños mínimos. Ambos pueden ser absolutos o relativos. En los máximos, de manera intuitiva, una función tiene un máximo relativo en cuanto el valor de la misma en el punto. Es mayor que en los puntos de su entorno cuando el valor de la función en el máximo es mayor o igual que cualquier otra imagen de la función. Entonces, en el resultado hay un máximo absoluto. En los mínimos, análogamente, una función tiene un mínimo relativo en cuando el valor de la misma en el punto es menor que en los puntos de su entorno, cuando el valor de la función en el mínimo es de menor o igual que cualquier otra imagen de la función. Entonces, en el resultado hay un mínimo absoluto. Para calcular los máximos y mínimos de la función, según la teoría necesitamos las derivadas primera y segunda. Resolvemos la ecuación y luego pasamos a resolver la ecuación de segundo grado y obtendremos soluciones. Analizamos el signo de la segunda derivada en esas soluciones para comprobar si son máximos, mínimos o no podemos afirmar nada como se observa en los ejemplos. Para hallar la segunda coordenada de los extremos debemos usar la función original, por tanto, máximo o por tanto mínimo. En la función creciente, diremos que una función es una creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente crece el valor de la función. La función es creciente si para todo un x1 es menor que x2, se tiene f de x1 menor que f de x2. Siempre trabajaremos con funciones derivables, por lo que para analizar en donde una función es creciente, estudiaremos su derivada f. Cuando una función es creciente, todas las rectas tangentes forman ángulos agudos y sus pendientes son positivas, es decir, m igual a f mayor que 0. En la función decreciente, diremos que una función es decreciente cuando, a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye. La función es decreciente si para todo x1 es menor que x2 y se tiene f de x1 mayor que f de x2. En términos de derivada, diremos que una función f es decreciente cuando su derivada es negativa, es decir, una función decreciente cuando f menor que 0.
Cuando una función es decreciente, todas las rectas tangentes forman ángulos obtusos y sus pendientes m son negativas, es decir, m menos f menor que 0. En la siguiente figura se puede representar todo lo anterior. Ejemplo, hallar los intervalos en donde la función f de x es igual a x5 menos 5x a la cuarta es creciente y en donde es decreciente. ¿Cómo se puede observar en los ejemplos dados aquí? Para saber en qué intervalo la derivada es positiva o negativa, es decir, la función decreciente o decreciente, tenemos valores de prueba. En la concavidad. La concavidad se relaciona con la razón de cambio de la derivada de una función. Una función es cóncava hacia arriba en los intervalos donde su derivada es creciente. Esto es equivalente a que la derivada de f, que es f positiva, del mismo modo f es cóncava hacia abajo en los intervalos donde su derivada f es decreciente, o de manera equivalente donde f es negativa. Gráficamente, una gráfica que es cóncava hacia arriba tiene la forma de un tazón, mientras que una gráfica que es cóncava hacia abajo tiene la forma de un tazón de cabeza. En cada uno de los siguientes ejercicios, determinar los intervalos con concavidad y puntos de reflexión si los hay. En respuesta, diremos que la información sobre los intervalos de concavidad de una función dada es proporcionada por la segunda derivada. Por ello, debemos derivar 2 veces la función permitida en efecto. De aquí, la segunda derivada. Como puede ocurrir que exista un punto en la gráfica de una función dada que en una vecindad de él haya cambios de concavidad. Entonces, en tal punto no hay concavidad, lo que significa que la existencia de x0 puede representar o no el llamado punto de inflexión. Cuando hay cambios de concavidad en una vecindad de él, por lo tanto, procedemos a nuestra segunda derivada, sea igual a 0. Este valor se representa en la recta numérica para la segunda derivada, como se puede observar en los ejemplos. Aplicación de la derivada en la medicina. La aplicación de las matemáticas como las derivadas en la medicina son muy frecuentes. Las siguientes son algunas áreas en las que se aplica. Cálculo, específicamente el algoritmo, se aplica en la epidemiología y el algoritmo de la inmunología. Estadísticas en las bioestadísticas. Cálculos de variaciones al cálculo de desviaciones respecto a la media en mensuraciones de la clínica. Procesos estocásticos se aplica en la ecocardiografía y electroencefalología, así como a otros métodos biomédicos. Lógica proposicional a la información médica, oncología, inmunología, como en el método de Carrel y el método de Reed. Virología, fisiología humana, como en el análisis del control del metabolismo y la gasometría arterial. Instrumental diagnóstico, como la electroencefalografía y la ecodiagrafía. Las derivadas nos permiten conocer las variaciones del espacio en función del tiempo y el crecimiento de ciertos organismos, como las bacterias. En función del tiempo, muchas enfermedades pueden describirse por ecuaciones en las cuales se estudian el crecimiento bacteriano o el de una célula maligna. Problema de aplicación. Se quiere estudiar la velocidad de reacción de 2 fármacos, la concentración del fármaco en la sangre y el tiempo en horas. El tiempo transcurrido después de ser inyectado por vía intravenosa se dan en las siguientes ecuaciones. Se desea saber
¿Cuál de los dos fármacos alcanza su máxima concentración en menor tiempo? La solución es que se buscan los puntos críticos de cada función y luego se deriva cada función y se iguala a cero. El tiempo no puede ser negativo. Conclusión. No es posible entender el mundo sin la aplicación de las derivadas. En la mayoría de los cálculos científicos y en casi todo lo que nos rodea, su valor radica en que desde el punto de vista científico se aplica a numerosas investigaciones importantísimas y de las que sus aplicaciones se aplican día a día. Así, las derivadas son esenciales para estudios tan importantes como la medicina. Las derivadas aportan información concreta, directa y científica a los expertos, y con esos resultados interpretan y son capaces de ofrecer información. En la medicina se usan mucho las derivadas. De hecho, muchas de las enfermedades pueden ser descritas por ecuaciones en las que se estudian el crecimiento de las bacterias o células malignas, es decir, el número de bacterias en un instante determinado. Y dicho esto, las derivadas, como muchas ecuaciones matemáticas, son esenciales para el desarrollo de la carrera en medicina. Gracias por su atención.